Existen más de 100 tipos de patrones de velas japonesas, pero solo unos pocos cuantos realmente tienen una buena efectividad. Así que en este video te voy a hablar sobre uno de ellos, la cubierta de nube oscura, y su contraparte, la pauta penetrante. Así que vamos a ello. Bien, ¿qué es la cubierta de nube oscura? Es un patrón de cambio en el que la tendencia pasa de alcista a bajista y que tiene una fiabilidad media alta, que si lo sabemos complementar bien con indicadores de volumen, podríamos elevar esta fiabilidad a alta. Ahora, ¿cómo está formado? Bien, es un patrón que está formado por dos velas consecutivas que aparecen dentro de una tendencia alcista. La primera vela es una vela alcista, ¿ok? Está aquí, es una vela alcista. La siguiente vela tiene que ser una vela bajista, necesariamente. ¿Está bien? Ahora, la segunda vela, la bajista, tiene que abrir a un precio superior al cierre de la vela alcista anterior. Es decir, tiene que abrir por encima del precio de cierre de la vela anterior, que fue alcista. Luego, en el transcurso de esta vela, el precio tiene que caer, porque tiene que convertirse necesariamente en una vela bajista. Y tiene que cerrar por debajo del 50% o como mínimo en el 50% del cuerpo de la primera vela. Tiene que cerrar en el punto medio o 50% como mínimo del cuerpo de esta vela. Y de esa forma se está formando el patrón de cubierta de nube oscura, que usualmente aparece en la fase final de un movimiento alcista. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos. Podemos ir aquí a la acción de Microsoft. Fíjense, movimiento alcista, una primera vela alcista y una siguiente vela que abre por encima del precio de cierre de la vela anterior y que en lugar de subir, cae. Esta vela está marcando un nuevo máximo, sin embargo, cae en el transcurso del día y cierra por debajo del 50% o del punto medio de la primera vela. Aquí se está formando una cubierta de nube oscura muy clara. ¿Ok? Ahora, la cubierta de nube oscura que aparece dentro de una fuerte tendencia alcista puede ser una corrección bajista o un gran cambio de tendencia. No lo sabemos. ¿Cómo nos podemos ayudar o intuir un poco qué puede ser? Por el volumen. Si vemos que en el momento de la caída, aquí en esta vela, aparece un fuerte volumen negociado, es más probable que pueda ser un gran movimiento correctivo o un cambio de tendencia. Si el volumen no tiene mucha fuerza, mucho impulso, entonces posiblemente sea un movimiento correctivo pequeño, como lo fue en este caso, que hubo un movimiento correctivo, pero no fue muy grande, porque luego el precio continuó subiendo. Entonces, aquí el volumen me dio información bastante importante, ¿ok? Si vemos otro ejemplo, podemos ver a las acciones de Micron Technology, nuevamente tendencia alcista, una vela alcista y una siguiente vela que abre por encima del precio de cierre de la vela anterior, pero que en lugar de seguir subiendo, retrocede y cierra por debajo del 50% del cuerpo de la primera vela. Esta, claramente, es una cubierta de nube oscura, ¿sí? Pero tiene un punto y un añadido muy importante, el volumen. Fíjense cómo aumenta el volumen en el momento de la vela roja, de la vela de caída. Hay un gran aumento de volumen negociado, posiblemente ventas institucionales, ¿no?, que están vendiendo en ese momento, ¿no?, distribuyendo. Y ese justamente es una señal de que ese movimiento correctivo podría ser un gran movimiento correctivo o incluso un cambio de tendencia. De hecho, hubo una fuerte caída en los siguientes meses. Así que muy interesante lo sucedido aquí. Ahora, la cubierta de nube oscura tiene su contraparte, que es la pauta penetrante, que es lo mismo, solamente que todo al revés. Ahora estamos hablando de una tendencia que inicialmente es bajista y que puede cambiar a alcista, ¿no?, porque es un patrón de cambio, que también está formado por dos velas, ¿no?, donde la primera vela es bajista y la segunda vela es alcista. Pero esta segunda vela, que es alcista, tiene que abrir
por debajo del precio de cierre de la primera vela. Tiene que abrir por debajo del precio de cierre de la primera. Y ese día, el segundo día, el precio tiene que subir. Tiene que ser una vela alcista y tiene que cerrar por encima del 50% del cuerpo de la primera vela. Si se forma esta pauta, ¿no? Es una pauta penetrante de señal de cambio de un movimiento bajista a un movimiento alcista. Algunos ejemplos, bueno, podemos ver aquí las acciones de Nvidia, como el movimiento era bajista, la acción estaba en un movimiento correctivo importante, hay una primera vela bajista, donde el precio está marcando nuevos mínimos incluso, luego la siguiente vela abre por debajo del precio de cierre de la primera, se está cumpliendo ahí algo importante, y luego el precio sube. Y cuando cierra, cierra por encima del 50% del cuerpo de la primera vela. Entonces aquí se ha formado claramente una pauta penetrante. Y fíjense que además también hay un aumento en el volumen negociado aquí. En este día, en el día en el que subió, el volumen aumenta, ¿no? Se duplica prácticamente por encima del volumen promedio que había estado teniendo esta acción. Este es un patrón que no puede pasar desapercibido, porque seguramente es el inicio de un movimiento alcista o de una corrección alcista, ¿okay? Que finalmente se dio, porque en los siguientes meses el precio subió, ¿no? Si hubiésemos aprovechado ese momento para entrar al mercado, nuestro riesgo hubiese sido pequeño y nuestra potencial ganancia hubiese sido bastante alta. Y si queremos ver un ejemplo más, podemos verlo aquí en el oro, pero esta vez en gráficos semanales. Fíjense que el oro había estado con una fuerte tendencia alcista durante 2024, 2025, a inicios de este año, en 2026, en gráfico semanal, fíjense esta vela alcista, y la siguiente vela de la siguiente semana abre aquí, abre a un precio superior al precio de cierre de la semana anterior, y luego en el transcurso de la semana cierra aquí como una vela bajista y cierra por debajo del 50% del cuerpo de la primera vela. Se está cumpliendo aquí la pauta penetrante, ¿no? Se está cumpliendo aquí la pauta penetrante. ¿Hay aumento de volumen? Sí hay un aumento de volumen, quizá no es tan amplio como para pensar que esto va a ser un gran cambio de tendencia, es verdad, pero sí una corrección. Y sí hubo esa corrección, porque fíjense que en las siguientes semanas, incluso en los siguientes meses, ha habido un movimiento correctivo. Si probablemente el volumen aquí hubiese sido mucho más alto, podríamos estar hablando quizá desde el punto de vista técnico de que pudiéramos ver una corrección más grande. Pero no ha sido así. Pero un movimiento correctivo sí aplicaba. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo, ¿no?, la pauta penetrante en un gráfico semanal. Así que amigos, es muy importante que conozcan estos patrones porque les pueden ayudar a identificar posibles cambios de tendencia en determinados momentos clave en el mercado. Si te gustó el video, pues deja un like y suscríbete al canal. Nos vemos.